La palabra la tiene Javi. Sí, bueno, cuando Juanfran me contó, ¿no? El distinguido set de speakers que íbamos a tener, bueno, pues nos pareció una buena idea, ¿no? Hacer una especie de panel discussion, ¿no? De mesa redonda, ¿no? Sobre, pues eso, perspectivas, ¿no? De modelado o caracterización de canales, ¿no? Pues para 6G, ¿no? Curiosamente, ¿no? Pues con las charlas de antes de Mauricio y de Reinaldo, bueno, pues muchas de las preguntas o algunas de las preguntas que tenía aquí, yo creo que ya la hemos abordado en parte, ¿no? Pero no sé si eso demuestra que soy poco original o que tenía muy claro, ¿no? Al final, ¿no? No sé, ahora lo veremos, ¿no? Pero bueno, no hace falta que introduzca a los speakers, ¿no? Porque bueno, ya lo han hecho antes, ¿no? Solo de Reinaldo le aprovecharé para decir que además de todos los papers, patentes, publicaciones, premios, etcétera, tiene una cosa que mola mucho, y es que tiene un modelo de canal con su nombre, ¿no? Que eso no todo el mundo puede tenerlo, y además mola cuando se lo pone el nombre otra persona, ¿no? Porque tú te puedes inventar algo y ponerle tú mismo el nombre, ¿no? Pero que se lo ponga otra persona o no porque lo use mucho, ¿no? Es como, bueno, una cosa que siempre queda ahí, ¿no? Y bueno, pues bueno, ya conocéis a Mauricio, que antes se ha presentado en su charla, ¿no? Y a Juanfran lo conocéis todos, ¿no? Como el subdirector de CITIC y compañero del Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Tengo una primera transparencia de introducción, ¿no? De por qué hemos pensado que era buena idea hacer esta mesa redonda. Y bueno, es que pues clásicamente, pues cuando hemos tenido los teléfonos móviles, sobre todo los que tenemos ya un poco más de edad que algunos de los estudiantes que tenéis aquí, ¿no? Hemos vivido los tiempos de GSM, GPRS y toda la evolución. Bueno, pues casi todos los casos de uso que había, pues era, pues tengo mi móvil, lo tengo en exteriores y llamo, ¿no? Pero bueno, eso ha sido razonablemente así, ¿no? Bueno, luego llegaron los smartphones y bueno, pues con el LTE, ¿no? Y todo eso, bueno, pues ya empezó a cambiar un poco, ¿no? Y sí que es verdad que ya con 5G, pues ya empezaron a hablarse, ¿no? De casos de uso muy diferentes, ¿no? Y de requisitos muy diferentes de los clásicos, ¿no? Que había en comunicaciones inalámbricas en exteriores, ¿no? Pues nuevos casos de uso en comunicaciones vehiculares, en industria, nuevos requisitos de ultrafiabilidad, baja latencia y también pues el uso de frecuencias más altas, ¿no? Y claro, pues muchos de los retos que estamos viendo ahora, ¿no? Pues han aparecido sobre todo conforme hemos ido subiendo en frecuencia, ¿no? Y claro, pues ahora cuando te pones a abrir papers sobre 6G, claro, pues es todo lo que se nos podía escapar de 5G multiplicado por 1000, ¿no? Que subíamos en frecuencia, subimos muchísimo más, ¿no? Que había casos de uso, ahora muchísimos más casos de uso, muchísimo más futuristas, ¿no? Luego también hay nuevos actores, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, ¿no? Los dispositivos de metamateriales. Entonces hay mucho ingrediente, ¿no? que se está vendiendo ahora, ¿no? En el contexto de 6G, ¿no? Y la idea es pues, poder hablar o discutir pues, cuál va a ser el impacto que puede tener alguno todos ellos, ¿no? A la gente que nos dedicamos al hecho de modelar y caracterizar canales, ¿no? Eso es, digamos, lo que hay detrás de todo esto. Entonces, la primera pregunta que tenía por aquí planteada es, bueno, antes que empezar con 6G, ¿no? Pues, llevamos ya muchos años, ¿no? Trabajando en modelado de canal, ¿no? Yo creo que la parte de 5G sí que ha sido un cambio, ¿no? Entonces, en estos últimos años, sobre todo por el tema de subir en frecuencia, antenas más directivas, nuevos casos de uso, pues ha habido que superar unos retos, ¿no? Que todas las medidas que se hacían a lo mejor en los años 90, ¿vale? Pues, o antes incluso no eran así. Entonces, la primera pregunta es cuáles han sido en vuestra experiencia, ¿no? Los principales retos que hemos caracterizado, ¿no? Durante la evolución y despliegue de 5G desde modelado de canal, ¿no? Que ha cambiado desde lo que llevábamos haciendo toda la vida, ¿no? hasta ahora, ¿no? Estos últimos años. Por ejemplo, voy a empezar, si quieres, Reinaldo. Sí, claro, no. Han habido ciertos desafíos bastante fuertes. Yo diría, no tenemos las soluciones todavía necesarias. Porque junto con 4G, 5G, viene la evolución del número de antenas. Y no solamente el ancho del haz, pero son haz que son steerable, que son direccionales y que se modifica la dirección al cual están apuntados. Entonces resulta que si quieres hacer una modelación realista y vas apuntando el canal a un usuario que se va moviendo por un entorno real y de pronto ese entorno está obstruido por puede ser una propaganda comercial o puede ser por un camión, resulta entonces que el sistema va a tener que a lo mejor reajustar cuál es la dirección del haz que da mejor servicio. Todo esto no encaja con el marco
estadístico, de los modelos estadísticos de tipo HATA, Slope and Intercept, que no tienen noción de la consistencia espacial. Entonces empieza a producirse claramente una nueva demanda que no existía de modelos con consistencia espacial para poder modelar la dinámica de apuntamiento de rayos. Ok. Un botón de muestra. No, pero bueno, es un buen ejemplo claro, ¿no? Que al final está unido también al uso de técnicas de multiplicación espacial, uno, por ejemplo, en espacio, ¿no? Mauricio, si querés. Y eso va a complementar, le comentaba a Reinaldo que claro, al comienzo pensábamos que al aumentar la frecuencia no íbamos a ver tanta multitrayectoria, entonces básicamente con línea de vista y había que apuntar básicamente donde estaba el usuario, y cuando había una obstrucción no iba a haber señal. Claro. Pero ahora que hemos visto que en ondas milimétricas hay un aumento en la multitrayectoria, incluso ya no se ve un rayo directo o dominante, nosotros le decimos, hay 2 o más rayos dominantes, se bloquea la línea de visión, hay que decidir en qué dirección hay que apuntar el haz de la antena. Entonces, al final hemos tenido que ir viendo modelos más complejos para poder determinar parámetros que sean relevantes para el canal de propagación. Claro. Okay. Juanfran, desde que empezaste con todo el tema de medidas de MIMO hasta ahora, ¿cómo ha cambiado la cosa? Yo he ido al contrario. Una de las cosas, de las claves que se ha dicho es el scattering. Entonces, el caracterizar el scattering que vamos a tener a las diferentes frecuencias, es decir, esta calle produce este scattering, este árbol produce este scattering. Eso, reproducirlo, yo he trabajado mucho en cámaras de reverberación intentando simular esos scattering, y la traslación de uno a otro es muy complicada y está todavía por hacer. Es un reto que hay que asumir. De la vida del laboratorio a la vida real, hacer esa extrapolación la debemos intentar hacer, pero tenemos que tener muchas medidas en el laboratorio y muchas medidas en real para ser capaces de extrapolar. Y un reto es ser capaces de casar esas medidas, que son muy, muy difíciles de casar. Es decir, en un entorno controlado, lo controlo todo, está todo perfecto, maravilloso. Vamos a descontrolar lo acaso hecho e intentar reproducir las cosas que nos ocurren en la realidad y casar los datos, que normalmente pues hay bastante diferencia de lo que uno espera a lo que uno luego mide. Si no, no estaremos aquí, ¿no? Si siempre saliera todo. Ok. Sí. No, digo, sentiros libres de interactuar. Déjame redondear un poco la historia. Sí. Ustedes tienen que haber visto la cantidad de papers que se publicó con esta cuestión de la administración dinámica del apuntamiento de antenas. Y resulta que a medida que de los 28 para arriba, definitivamente a los 60, como decía Mauricio, mi predicción, y por eso es muy peligroso ponerse a hacer conjeturas de que las reflexiones no iban a importar, resultó totalmente errónea. Pero al mismo tiempo nos sorprendieron las medidas que cuando el proveedor de servicio te dice, no, es que yo voy a seguir instalando la antena no menos de 200 metros una de otra, y eso ya es bastante denso, y resulta que con un ángulo de 10 grados, partiendo de un séptimo piso, cuando llegas a la calle, ya cubre de muralla a muralla. Entonces, ¿de qué apuntamiento estamos hablando? O el usuario o está a la derecha o está a la izquierda. Porque al interior del edificio no entra. Así que toda tu dinámica de apuntamiento en el mundo real de una antena que esté en un entorno urbano, rodeado de edificios de 7 pisos o más, es ¿para qué lado de la calle estás? Norte, sur, este, oeste, y se acabó. Y no interesa que el usuario esté cerca, porque ahí ya tiene una... Bueno, si están mucho más cerca, claro, que entonces los catering influyen mucho, pero tiene razón señalar ruido de sobra. Claro. Y a los que están lejos, norte-sur. Los cubre, sí. ¿Y todo eso se ha tenido en cuenta cuando se ha diseñado el procedimiento, por ejemplo, el beam sweeping inicial? Es decir, yo creo que no. No, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que el 3GPP tiene todo su protocolo. Bueno, pero han hecho otra simplificación, que en vez de apuntar óptimamente, tienen lo que le llaman la grid of beams. Sí, no sé cómo lo traducen, sí, pero un arreglo de direcciones discretas. Sí, con un codebook, pero de direcciones, claro, ¿no? Sí. Claro, entonces normalmente... Ahora resulta interesante que se confían en que la medida que haga el terminal te
te dice cuál es la dirección que le conviene. Pero resulta que cuando la estación base trata de implementar esa dirección, no es la que se pensaba que podría ser. O sea, existe toda una... Porque ¿cómo midió el terminal? El terminal a lo mejor el usuario lo tenía en el bolsillo, claro, o lo tenía apuntado para otro lado. Es un tema candente. Sí. El manejo de rayos no era lo que creíamos, pero tampoco es fácil. Sí, pero tiene los problemas candentes, son otros de los que se esperaba. Okay. A lo mejor la mesa debería haber sido sobre 5G, ¿no? Porque ya parece que hay suficientes problemas, ¿no? Yeah. Ok. ¿Queréis decir algo más o pasamos a la siguiente? Vale, estupendo. Bueno, la siguiente, ¿vale? Una de las cosas que hemos venido hablando, ¿no? De las cosas que se proponen para 6G, ¿no? Es frecuencias todavía más altas, ¿no? Muchos papers, decenas de papers, centenas de papers sobre subterahercios y terahercios, ¿no? Ya hemos hablado un poco, ¿no? Ha sido la pregunta antes, ¿no? De cuándo veremos estas frecuencias, ¿no? Entonces, queremos reflexionar un poco más sobre si esta necesidad o ganas sobre subir en frecuencias, si es solo una cosa de la academia, si va a tener un coste prohibitivo para unos operadores que ya han gastado mucho en el despliegue de 5G, o que siquiera es posible que funcione o no para algunos de los casos de uso que se anticipan, ¿no? Porque muchas veces se nos vende que en terahercios tenemos muchísimo ancho de banda, pero a lo mejor el problema no es el ancho de banda, no quiero transmitir más rápido, ¿no? Entonces, ¿cuál es vuestra visión, abundando un poco más sobre el tema de terahercios? Si quieres empezar tú, Mauricio, por ejemplo. Bueno, es una pregunta bien difícil, sobre todo adelantarse. Va a depender, lo que conversábamos, de las aplicaciones. Hoy nos cuesta un poco imaginarnos las aplicaciones que van a necesitar una mayor velocidad y la densidad de aparatos que también van a requerir estar conectados. Entonces eso es un trade-off entre ambos, el ancho de banda que se va a necesitar y la cantidad de dispositivos que van a estar conectados, y eso nos va a dar el requerimiento de ancho de banda y si es necesario pasar a terahertz para poder cubrir ese ancho de banda. Además, para poder implementar, sobre todo para 6G, en esas frecuencias, vamos a tener que empezar a hacer modelos de propagación que sean mucho más confiables. Ahí conectando lo que lo decía también Juan Francisco, hay que hacer muchas mediciones para tener un modelo confiable. Hoy en día estamos pensando en 90% de confiabilidad para que sea robusto el sistema, pero los números que están hablando, tal vez 5G, que eran 99,9%, o sea, hoy estamos con... Más 9, ¿no? Más de 1000 mediciones, o sea, estamos haciendo 10.000 mediciones para hacer un modelo, para el 90%, pero ya se está hablando de 99,9%, y si estamos hablando para 6G, es 99,999%, entonces ya la cantidad de mediciones que vamos a tener que hacer y los casos que se van a presentar de aplicación, yo creo que dificulta el orden de desafíos. Esa era la pregunta 7. ¿Quieres opinar? No. Sigo. Bueno, yo creo que tenemos que tener la audacia de aceptar que a lo mejor viene un punto de quiebre. Y si ves lo que está pasando en el mundo comercial, de hecho, yo diría que en vez de seguir arriba con el mundo 3GPP o académico, están empezando a hacer una vuelta en U. Y de 28 se habla volver a 15, a 7, a 3. Sí. Y está muy bien, está muy bien. Sí. Ese es el mundo comercial. La realidad económica te dice no van a instalar más antenas de las que ya instalaron, por todas las razones que hablábamos incluso durante el café. Aceptémoslo. Terahertz nos abre una ventana a un futuro totalmente diferente. Y si no estamos amarrados, como felizmente el mundo académico no lo está, a un modelo de negocio, a ser vendedor, a ser proveedor de equipos, pensemos con más creatividad. Si tenemos dispositivos económicos baratos, un diodo de $2, un transmisor de 10 dBm de un par de dólares, el mundo del radar, el mundo del sensing, se abre frente a ti y ofrece dos cosas. Una cantidad de problemas nuevos que nadie todavía ha tocado. Y segundo, la gente creativa, estoy seguro que va a inventar aplicaciones, juegos de negocio, de esparcimiento, de creatividad, arte, que va a llenar ese vacío. Ahora, desde el punto de vista nuestro, ¿qué es lo que es nuevo? Bueno, resulta que el sensing es en el fondo radar. En el mundo del radar, apuntas al cielo
y tienes prácticamente un retorno muy bajo y puedes detectar si viene un avión enemigo. Eso es el clásico. Entonces lo que te interesa es el retorno, la energía de rebote o lo que le llaman el radar cross section. La sección de radar cruzada. En el mundo que estamos hablando, estamos en un entorno en la calle. Por ejemplo, una de las aplicaciones que más común se habla es que la misma estación base de 5G pudiera darse cuenta, medir, censar, no es que tenga conciencia, pero pudiera detectar que existe una persona que está a punto de dar el paso cuando un vehículo está haciendo una vuelta a la derecha y detecta, puede censar esa realidad y emitir una alarma, o a lo mejor le vibra el teléfono al mismo señor y le dice no, lo van a chocar. Evita un accidente. Es medio rebuscado, pero es un botoncito de muestra. Ahora, desde el punto de vista nuestro, las condiciones de propagación son absolutamente diferentes a lo que es el radar tradicional. Porque, en primer lugar, aunque no esté el señor, estás disparando una señal contra el mundo real, el suelo, el signo pare, la vegetación, el edificio de enfrente. Entonces tienes todo un background. Ahora sí, el background a lo mejor es estático y puedes hacer una discriminación entre un target dinámico, un target estático, pero el señor a lo mejor que está a punto de dar el paso no se está moviendo tampoco, o sí se está moviendo porque su corazón le late o respira. Entonces hay Doppler, hay microdoppler, hay una cantidad de situaciones nuevas donde las medidas no existen. O sea, si uno se hace una pregunta tan básica como ¿cuál es el retorno del background? Tenemos background natural, tenemos background artificial, ya sea en ciudad, ya sea en urbano, suburbano, pero nada más que para poder decir, si yo tengo un target que es una persona y quiero tener una misdetection probability on false alarm, que estén por debajo de algún umbral para hacer la aplicación utilizable, ¿qué razón señala ruido voy a tener? No lo puedo calcular hoy en día, porque simplemente no sé cuál es el background y tampoco sé cuál es el radar cross section de la persona, bajo condiciones interesantes, donde hay de todo. Así que yo creo que tengo la esperanza de que van a aparecer un sinnúmero de cosas nuevas y que van a justificar un montón de medidas científicas nuevas. Claro, pero eso no es enfocado en las comunicaciones tradicionales. Claro, tú como profesor, ¿quién dijo que tenías que quedarte con las comunicaciones? Mira, existe la posibilidad de que las comunicaciones tradicionales hayan llegado a calidad de utility. Claro, eso es lo que yo creo que está pasando, ¿no? O sea, tenemos que pensar en nuevas aplicaciones. Pero si tú me preguntas en terahertz, ahora si tú me preguntas qué está pasando en comunicaciones, yo te diría, se va a empezar a poner más urgente reducir, por ejemplo, el consumo de energía, reducir la generación de calor que se pierde. Pero ya la tasa de datos como que ya... Es un problema, sí, eso es. Ya no es tema. Sí, es un tema. Yo estoy convencido que tenemos que investigar en terahercios, pero por lo que pueda venir. Lo que hagamos ahora tiene que ser la base de lo que a alguien se le ocurra en 5, en 7, en 8 años. Sí, claro. Y para que a alguien se le ocurra, primero se ha tenido que investigar y primero se ha tenido que saber qué pasa con esas señales, cuándo llegan, cuándo no llegan, qué ocurre. Y tenemos el riesgo hay muchos modelos teóricos ahora mismo, pero muchos no están validados. Entonces, por eso, antes de seguir por ahí, ¿no? Hay que es urgente, ¿no? Al final, el tema del sensing ahora está muy de moda, ¿no? Entonces, pues tener medidas reales, ¿no? Que demuestren si el sensing puede funcionar o no, ¿no? Porque de hecho, ya varios centros han publicado artículos donde ponen a un señor, un tío, como dicen ustedes, o tía, para ser inclusivo, dentro de una cámara sin eco. Y hacen el scanning y ya publican el artículo. Bueno, y eso, ¿cómo utilizo eso dentro de un modelo real en una intersección de una calle? O en una situación de una fábrica donde está a punto de ser golpeado por un robot. Bueno, la robótica y el sensing yo creo que van muy cerca. Sí, mucho. O sea, nada más que imagínate el robot que va a tomar un objeto, a lo mejor va a ser asistido por ondas de terahertz. Claro, necesitan la precisión para poder milimétrico. O sea, podría abrirse todo un campo de sensing donde el rango milimétrico resulta económico y de muy alto interés. Si quieres tener
como los físicos, una precisión Armstrong, también lo puede hacer, pero a precios inalcanzables, Claro. y usando tecnología de láser y qué sé yo. Pero a lo mejor se abre todo un campo de consumer electronics, donde precisión milimétrica es más que suficiente para poder tomar una copa, servir un plato. Y tal vez también hay que tener redundancia, porque claro, Claro. de forma mecánica uno tiene un sistema que dice que están en la posición que corresponde, Claro. pero hay que tener una redundancia para que reconfirme de que en verdad se está haciendo, Claro. por ejemplo, en la parte de operaciones. Claro. Está el brazo robótico, pero tenga otro sistema Claro. que esté verificando que en verdad se está tomando el movimiento que corresponde. Claro. Yo creo que estamos a un umbral muy interesante y no tengo respuesta, no soy un emprendedor, pero la integración de gentes en varios grados de dificultad, la accesibilidad, ¿no es cierto? El Carmen está muy lindo, pero yo pensé, menos mal que no necesito silla de ruedas. Sí, Porque- no es muy accesible, ¿no? Uy, ay, 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 ay. Pero si alguien encuentra una solución, históricamente han existido prototipos, ¿no? De esta cosita con las 3 ruedas y que sube escalera, pero por alguna razón o son muy caros o son muy frágiles, Sí. no ha pegado. Ujú. Pero ¿qué tal si eso ha asistido con terahertz sensing, con alguna máquina robótica nueva, que al mismo tiempo tiene que ser económica, y de golpe transforma todos esos lugares que no, son inaccesibles para un sector muy importante de nuestra sociedad, de golpe se transforman en accesibles? Y son ejemplitos que por tratar Claro. de ser creativos, Sí, pero sí. no es nuestro papel, eso casi el papel de los artistas. Es- Pero los artistas, tal como dices tú, solo se pueden imaginar claro. lo que la tecnología le diga que se puede. Si no, no estaríamos todos volando en jetpacks. Ok, bueno, vamos con la siguiente si queréis. Bueno, otra de las cosas que se habla mucho para SIG, ¿no? El tema de las superficies reconfigurables inteligentes o cualquier variedad de dispositivos raros, un poquito raros para los que no hemos hecho el electromagnetismo en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, digamos, soluciones electromagnéticas inteligentes, ¿no? Todo el mundo lo vende como la killer application, o sea, digamos, la killer technology para 6G, pero luego, bueno, en cuanto a hacer unos poquitos de experimentos y un modelado un poco más realista, bueno, pues no es para tanto, ¿no? ¿Cuáles son los retos para caracterización y medida de las RIS, ¿no? Incluso pueden ser realmente útiles. Bicheando, vi un artículo que ha publicado Rinaldo hace poco, ¿no? Sobre una medida que habéis hecho comparando si la ambient propagation, ¿no? O sea, la difracción, pues yo qué sé, o en una esquina o en ese poste que estabas diciendo antes, si puede hacer las veces de una RIS, ¿no? Hay veces que pues, el coste de una RIS es ponerlo y luego configurarla, actualizarla. Pues a lo mejor si pone algo que se configure menos, a lo mejor ni siquiera te hace falta, ¿no? Si puede aprovechar, ¿no? En las sorpresas, ¿no? de la propagación real, ¿no? ¿Cómo lo veis? Has tocado un tema súper interesante. Resulta que la primera modelación ingenua mostraba que el RIS se hacía un papel, pero increíblemente potente en iluminar la señal para ayudarle a dar vuelta a una esquina. Pero cuando el colega Dimitri agregó los postes de señalética, resulta que la señal que los postes suministraban era tan o más fuerte que la del RIS. Entonces, no quiero decir que ni es el uno ni el otro, porque es un ejemplito. Sí, sí. Pero mi intuición, y hay que tener cuidado con las conjeturas en la intuición, me dice que un panelito de 1 metro por 1 metro, ¿qué chance tiene de cambiar el entorno natural? Sí. A gran escala. Sí. Me parece ya sospechoso, pero las medidas lo tienen que hablar por sí solo. Esa es una. La otra es el RIS tradicional que se ha propuesto como una especie de espejo para cambiar la propagación de antenas que están distantes cientos de metros, si no kilómetros, en un mundo urbano. Me parece complejísimo por los costos ¿qué tan diferente es de una small cell? Y todos sabemos que small cell no han dado pie con bola. Pero sí en aplicaciones específicas, de nicho. El small cell en un túnel. Ahora, ¿te acuerdas de la aplicación que yo hablé de Fixed Wireless? Hay un interés grandísimo en ayudar a que la señal llegue un poco mejor calidad al interior del entorno. Ahora, ¿qué tal si el RIS fuera algo que le puedes agregar al marco de la ventana? De una manera unobtrusive, passive, pero que te hace algún tipo como de casi Fresnel lens o algo, y de golpe la antenita que estaba muy mal, ahora está, aunque sea mediocre, en la muralla al interior del piso. Podría ser un gran negocio para algún empresario, no sé.
Pero Va a depender qué tan fácil va a ser implementar. claro, y que sea barata. El costo es mayor que No, hacer no, no, claro. otra celda. Pero si alguien le da, perdón, continúa. No, pero la clave yo creo que es la RIS, si la hacemos muy compleja, es mejor una small cell. Hay que intentar simplificarla lo máximo, es decir, vamos a intentar hacer una RIS muy compleja y ver cómo se comporta. A partir de ese comportamiento en un laboratorio, intentar decir, a ver si una RIS en una ventana, en unas situaciones concretas, y no con una electrónica detrás y con un consumo, claro. simplemente que pueda tener algo sencillito, 2, 3 posiciones, y en un entorno concreto que sepamos ayude a mitigar el path loss en puntos determinados donde previamente uno sabe que digamos que hay una caída, que no hay cobertura y que dé soluciones específicas. Sí. Si no, muchas veces lo que tenemos abajo en el laboratorio es más armatoste, disipa más calor, no es funcional, pero nos va a permitir a 28 gigas ver si en algunas determinadas aplicaciones o en algunas determinadas situaciones es útil. Yo creo que todavía hay gran incertidumbre en la cuestión de modelo de negocio, aplicaciones, y como decía Juan Francisco, para poder hacer eso necesitan la física, necesitan los datos, necesitan los modelos. Y yo creo que en los RIS todavía estamos recién empezando. Sí. Porque, claro, tienen algunas que parecen dar prestaciones muy altas, pero son simulaciones o análisis teóricos que asume que la RIS tiene conocimiento canal exacto, ajuste de la fase continuo en 360 grados, no hay pérdida, no consume electricidad, funciona súper bien. Sí. Pero cuando entonces vamos al paso siguiente, donde sí es data dura, medida, pero ya tomando en cuenta algunas de las imperfecciones inevitables, que también es fundamental. Sí, totalmente. Ok. Bueno, si queréis vamos a ir a la siguiente, ¿vale? Que tampoco me quiero exceder en el tiempo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir a la siguiente. Bueno, otra keyword, ¿no? Clave, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuántos artículos no hemos visto, ¿no? sobre 6G tiene que incluir la inteligencia artificial de manera nativa, ¿no? Lo que quiera que eso signifique, ¿no? Que muchas veces no sabe uno. Hemos hablado antes, ¿no? Porque muchas veces al final intentamos, incluso para temas de asignación de recursos, ya no incluso para modelo de canal, sino incluso para el propio diseño del sistema, escoger un subconjunto de usuarios a los que servir, por ejemplo, con un Massive MIMO, incluso con un Cell-Free, es muy complejo y al final, bueno, pues necesita hacer algún algoritmo de optimización razonablemente fácil, que funcione razonablemente bien, porque fácil no va a ser, ¿no? Entonces, ¿qué rol pensáis que va a tener las técnicas de inteligencia artificial en el modelado de caracterización de canal o los experimentos, ¿no? No sé si utilizar el Generative Artificial Intelligence o cómo integrarlo con la herramienta de Ray Tracing, no sé. Claro, ahí al aumentar la frecuencia, bueno, el canal hemos visto que es más dinámico de lo que nosotros esperábamos, entonces yo creo que predecir la dinámica del canal, o sea, poder saber un tiempo antes qué va a pasar con el canal, por ejemplo, algo simple, cuánto es la potencia promedio o el small scale, o sea, la potencia que en verdad va a recibir el usuario para poder tomar alguna decisión, aumentar la potencia o hacer el arreglo que apunte en otra dirección o cambiar la modulación. Es algo que debería ser no tan difícil, yo creo, de implementar. Va a simplificar mucho la técnica o la implementación de algunas técnicas y es con herramientas que hoy ya tenemos, así que debería ser algo relativamente sencillo desde ese punto de vista por implementar y de la parte de la caracterización del canal. Pero la desventaja es que necesitas muchas más mediciones para poder entrenar las técnicas de inteligencia artificial y las puedas aplicar en forma fiable. Eso. Entonces, y luego también está siempre la duda, ¿no? de si utilizar técnicas generativas para tener más muestras todavía, hasta qué punto está verdad o no, porque si tienes tu propio modelo y le generas muestras de ese modelo, pues obviamente, claro, te estás, ¿no? Un poco autocomplacencia, ¿no? Sí. Estás engañando a ti mismo. Sí, pero bueno. Es una pregunta muy candente, pero al mismo tiempo difícil de responder. Entonces, con calma. Es una herramienta súper potente.
exactamente cómo la podemos utilizar, yo creo que estamos recién escarbando la superficie. Te puedo contar como anécdota. Hace ya por lo menos 3-4 años con Jin Feng, con Dimitri hemos estado, y con algunos alumnos en pasantía, hemos estado intentando utilizar el Machine Learning. Creo que es el término un poquito más, por lo menos accesible para mí. No le quiero llamar inteligencia artificial, pero para ayudar en el modelado. Y resulta que los primeros intentos fueron un fracaso total. Un modelo simple, Slope and Intercept, funcionaba mejor. A fuerza de insistir, conseguimos mejorarlo. Pero como yo soy medio escéptico y pragmático, diría yo, la manera que conseguimos darle funcionar fue primero usar un encoder que nos hiciera un autoclassifier. En vez de line of sight, non-line of sight, o urban, suburban, un montón de datos. Sí. Y un autoencoder. Y después hacíamos en el fondo una optimización multivariable. O sea, en el fondo todo el Machine Learning lo que hizo, que en vez de simplemente optimizar el Slope and Intercept, le agregamos 3-4 más parámetros. Pero en el fondo, digamos, entre nosotros, no le cuente al resto del público, es un multivariate non-linear optimization, donde haces calculas un gradient y te vas en reverse slope descent. ¿Le quieres llamar Machine Learning? Go ahead, pero... Sí, bueno, al final procesar señal nunca a nadie se le había ocurrido asistido. Meter variables como line of sight, non-line of sight en el paquete de optimización. Eso lo consideras como un prefiltro que hacía el humano. Sí. Ahora lo puedes meter en el paquete y te lo hace automático. Es un comienzo. Yo creo que todavía queda mucho por aprender, pero a mí al principio me da mucha frustración que decía, bueno... métele un entorno line of sight. Y no era capaz, porque como no está entrenado, y ahora con un poquito más de experiencia, sabemos perfectamente que el garbage in, garbage out. O sea, si lo entrenas con non-line of sight y después le preguntas por la ecuación de Friese, no la vas a obtener. Totalmente. Okay. Y el otro, nos ha costado mucho salir del overfitting. Claro. Como esos modelos tienen más parámetros que las medidas que le podemos... O sea, pensábamos que teníamos tantísimos parámetros que era un caso ideal para entrenar No, resulta que al revés. Sí. Yo creo que la parte... lo primero que, como habéis dicho, esto está comenzando. Claro. Entonces, lo primero que si antes necesitábamos 100, 1000, ahora necesitamos 10.000, 100.000 medidas. Una vez que las tengamos... todo eso creo que yo soy de los que piensa que va a funcionar y sobre todo va a funcionar con modelos generativos, es decir, intentamos, yo soy que medida a 6, a 8 y a 10 gigas. ¿Es capaz de generarnos el canal a 12 gigas? La extrapolación. La extrapolación, ese tipo de redes generativas va a ser en distintos tipos de entornos. Es decir, hemos medido una calle con 2 metros de separación. Hemos medido una calle con 1 metro de separación entre eso. Es capaz de darnos fuera y dentro, es decir, más estrecha. Debe ser capaz de generalizar. Nosotros somos capaces de medir en 9 fábricas. ¿Es capaz de nuestros modelos extrapolarlos para que sean válidos en 20, en 30, en 50? Y eso hay que comprobarlo metiendo los datos, teniendo el backup medido de lo que sale en realidad en esa nueva en esa fábrica y, como decía antes, casando datos. Claro. ¿Qué hacemos en los experimentos? Y si somos capaces de casar los datos con lo que tenemos. Tú lo has dicho, estamos al comienzo y se puede relativamente fácil ahora hacer un algoritmo generativo. Es mucho más difícil responder la pregunta ¿cuán bueno es? Claro, ahí va. Sí, seguramente no mucho o no, o si no, ya veremos. Un resultado te va a dar. No, pero bueno, lo digo esto porque he visto, ¿le crees o no le crees? Hay papers, ¿no? sobre usar GANs, ¿no? Ahora para generar canal millimeter wave, he visto alguno, tal, ¿no? en nuestro ámbito, ¿no? Pero bueno, era por ver vuestra postura. Ok, pues vamos un poquito más para allá. Está otro de los efectos, ¿no? Que ahora va un poco de la mano también con el tema del final subir en frecuencia también, ¿no? O con usar arrays cada vez más grandes, ¿no? Bueno, pues otro de los hot topics ahora, ¿no? Por lo menos en
en nuestro área, ¿no? A lo mejor la gente que ha hecho electromagnetismo puro durante más tiempo pues, era Sí. más consciente de estas cosas, ¿no? La gente que no hemos sabido el electromagnetismo nunca, ¿no? Y nos damos cuenta de que a veces hay que cumplir, ¿no? Las leyes de la física, pues entonces ahora el tema del Near Field Propagation, ¿no? O lo que llaman el beam focusing, ¿no? En vez del beamforming, ¿no? Todo ese tipo de nuevas realidades de propagación, cuando tienes array de antenas más grandes o cuando subes en frecuencia, bueno, pues cambian un poco, ¿no? Porque muchas veces los modelos con los que comparamos, los modelos de Free Space Propagation, ¿no? Pues son modelos en campo lejano, ¿no? Entonces, ¿habéis hecho experimentos o hay cuáles son los retos, ¿no? para caracterización inmedida, ¿no? de este régimen de Near Field? Te cuento un par de anécdotas. Sí. Se ha puesto muy de moda esto del Near Field. Ahora, si conversas con un Peligrosamente de moda. electromagnético o Sí. una persona de esa especialidad con años de circo, te dicen al tiro, cálmate. Sí. Esto es un tema que lleva décadas y décadas y décadas y lo entendemos perfectamente bien. ¿Y cómo así? Bueno, si estás a una distancia de 4D dividido por lambda, se me olvida, entonces puedes usar una aproximación de un frente de onda plano. Ahí va. En algún momento esa aproximación deja de ser válida. ¿Cuándo exactamente? Bueno, depende de lo que estés haciendo. Si lo estás intersectando con un área o una apertura pequeña, a lo mejor te puedes acercar más antes de que puedas discernir algún efecto de la curvatura del frente de onda. Sí. Pero si tienes una apertura grande, entonces antes después. Y eso el mundo de las antenas, el mundo de la propagación lo ha sabido. Un problema superado, sí. ¿Dónde viene la conexión con el mundo más reciente? Teníamos la polémica interna en los años de MIMO, tú vas a apreciar esto. ¿Cuál es la capacidad del canal MIMO cuando estás dos antenas cerca, una con otra, line of sight, incluso free space? Colapsan los matemáticos inmediatamente con su abstracción, se creen en la onda plana, absolutamente. Y entonces ellos te dicen, cero capacidad. O bueno, va a tener la capacidad como si fuera un degree of freedom. Bueno, resulta que a medida que te acercas y la apertura la mantienes fija, de repente el frente, la aproximación plana ya no es válida. Y entonces en vez de tener un desplazamiento lineal de fase a lo largo del array, tienes un trigonométrico. Eso es. Y el trigonométrico ya no te permite hacer un desplazamiento lineal de fase de un elemento al otro, y por lo tanto empieza la capacidad a aumentar en vez de disminuir. Cuando te acercas súper cerca, es medio ridículo, ¿no? Sí, si estás a 1 metro de distancia en antenas que tienen 2 metros por 2 metros, resulta que tiene una capacidad altísima porque tiene una relación complicadísima en la fase entre los elementos, que es toda trigonometría. Y eso fue cómo Dimitri respondió a la pregunta del colapso de los degrees of freedom. Y hay un artículo, un Electronic Letters, que es una página donde te dice el keyhole, el fantasma del keyhole, cómo cuando te acercas lo suficientemente cerca, el keyhole desaparece. Pero ahora es determinístico, porque tienes una matriz que es invertible, porque no hay relación lineal entre los elementos. Así que se puso de golpe de moda, no sé por qué, el Near Field Communication, como si fuera algo nuevo. Sí. No tiene nada nuevo, simplemente cuando la aproximación del frente plano deja de ser válida. Sí. Yo tengo una teoría, ahora luego la comparto, pero... Sí. Yo creo que la parte de Near Field lo que ha venido es motivada por aplicaciones, es decir, están surgiendo aplicaciones, pues si vendemos una aplicación como nueva, tenemos que vender como nueva lo que lo soporta. No puede ser que vendamos algo que lo estamos haciendo nuevo para 5G, 6G, soportado en algo que se conoce. Entonces, y yo creo, también estoy bastante emparentado con el mundo de las antenas, es que muchas veces no se sabe lo que ocurre en campo cercano. Que en teoría sí es una relación trigonométrica, pero luego cuando digamos intenta extrapolar nosotros las medidas con antenas, las intentamos extrapolar y siempre se nos escapa algo. Siempre es complicado. Entonces son la suma de esos dos factores. Digamos, hay que darle novedad, y luego que muchas veces no saben exactamente lo que ocurre, o si saben lo que ocurre está enterrado en años. Claro, ahí quería llegar yo. Sí. Y en el fondo yo tengo la esperanza de que ahí en Near Field
nos sorprenda nuevamente, como nos ha sorprendido otras cosas que hemos... Puede ser. Siempre hay algo que se nos escapa en nuestras mentes, y tal vez hayan variables, como dice Juanfra, de que no va a dar justamente lo que uno está pensando hoy en día. Tal vez incluso la parte de la difracción no sea exactamente igual y hay que seguir cuantificando. Puede ser, hay que ser puede un par de dB más, un par de dB menos. Pero para seguir entendiendo cómo funciona y la implicancia que va a tener en los futuros sistemas o en las RIS. Ya que estamos en este segmento de temas medios no problemáticos, pero de creatividad, de un poquito más allá, saliéndose del marco tradicional. Junto con el Near Field está el problema de mutual coupling, acoplamiento mutuo. Entonces, de nuevo, una aproximación tradicional, es decir, espaciamos la antena lambda sobre 2 y podemos ignorarlo y podemos optimizar todo el resto del feed network y el beam tailoring y todo funciona. Algunos están empezando a decir, ¿qué tal si rompemos ese marco de referencia y densificamos el array y lo pongo a menos de lambda sobre 2 o más o menos? ¿Y cómo puedo de alguna manera sacarle ventaja? Pero sin tener en cuenta el coupling, ¿no? No. Los inteligentes están tomando en cuenta el coupling sí. Y ver qué pasa. Y les cuento otra anécdota. Si empiezas a jugar con el mutual coupling, te descubres que y hace la pregunta desde el punto de vista puramente matemático. Mike Gans, colega que lamentablemente ya no está con nosotros, pero un tipo genial del electromagnetismo y también de la matemática aplicada. Y resulta que para cualquier configuración de antena hay una distribución de corrientes que tú puedes generar de tal manera que todas las líneas de campo convergan a un punto arbitrario, a una distancia arbitraria. De tal manera la energía no se pierde, porque es como si hubieras puesto un lente mágico que llevó toda la energía, incluso la que salió para atrás, toda al punto de llegada. Ese se llama hypergain antenas. Y eso se puede hacer incluso. Matemáticamente se puede hacer. Claro. Y colocar la energía detrás de un objeto, ¿no? Cero propagation loss. Pero detrás de un objeto que está bloqueando la línea de vista. Bueno, un objeto finito puede irse para allá. Pero está dentro del margen, ¿no? De lo posible. Hypergain antenas. Está muy bien, se puede hacer. Y como dijo Yogi Berra, es muy simple en teoría, pero en la práctica no sé cómo va el dicho, pero resulta que cuando empiezas interés mío, ¿no? Ok, está muy lindo tu resultado matemático. ¿Cuánto de esto podríamos sacarle jugo en la práctica? Y esa fue una conversación que tuvimos hace como 20 años, porque el hypergain antena es o superconductivity, ¿no? Supergain es un tema que está en todos los textos de antenas desde hace 40 años. Sí. Bueno, resulta que encontramos que las corrientes, y ya están en los artículos de esa época, 10 a la 23 Claro. amperes. Sí. O sea, estamos hablando de antenas, no solamente la antena, sino que la torre, el Granada, el planeta, evaporados antes de que pueda ser. Energy efficiency, sí, ¿no? Sí. Hypergain, energy efficiency, Entonces hay que tomarlo con uno. Entonces uno, últimamente, con todos estos temas nuevos que han aparecido, hemos revisitado el tema. Tom Marceta también está muy interesado de ver todo esto de nuevo. Y entonces hace la pregunta correcta, que es, si le pongo resistencia interna entre los elementos. Pérdida óhmica. Sí. Y si le pongo que la temperatura no puede ir a más de X, o que las corrientes no pueden ir a más de 1 o 2 amperios. Entonces, ¿qué? Entonces resulta que sí hay una ganancia, pero se mide medio dB, ¿no? 1 o 2 decibeles con mucha suerte. Sí. Entonces, no quiero decir que no, pero hay que medir las cosas no en el puro campo idealizado de la matemática, sino que incluyendo las imperfecciones reales. Claro, yo tengo mi teoría, ¿no? Y yo he hecho un artículo sobre cosas de Near Field, ¿no? Me parecía curioso, ¿no? La idea, pero muchas veces lo que creo que está el motivo subyacente es que los que trabajamos en un campo durante muchos años, teoría de la comunicación, llama el information theory, ¿no? Y al final pues, te piensas que todo es eso, ¿no? Y pues, hay mucha gente que a lo mejor desconoce artículos de hace 20, 30, 40 años de otros campos, ¿no? Y de vez en cuando te llega a revisar un artículo que está redescubriendo cosas que ya estaban hechas, ¿no? Entonces, claro, yo cosas del electromagnetismo para mí son muchas veces desconocidas, no las conozco, pero a veces te llegan artículos de communication theory
Y hay cosas que llevan hechas desde los años 60, ¿no? Sí, y tú dices, claro. no, han redescubierto, ¿no? La pólvora. Y yo creo que con esto pasa un poco igual, ¿no? Que gente que no sabíamos mucho del electromagnetismo pensamos que tenemos ideas originales y al final muchas veces la teoría está muy bien, pero la práctica al final, porque esto no se ha hecho, ¿no? Pues, Completemos la lista. Sí. ¿Cómo se llama la otra? Angular Momentum Modulation. sí, el orbital angular momentum, sí. Orbital Oye, Angular sí, Momentum sí. Modulation. Sí, sí. ¿No? Sí, Y- sí, y- que si y la el- Degrees of Freedom cuando compara con Maimon, ¿no? Efectivamente. Claro. Sí, sí. Ok. Bueno, pues vamos a por la siguiente, que esta ya era la última, ¿no? Pero está muy relacionada con algo que ha dicho antes Mauricio, ¿vale? Que es... sí. Perdona, en los temas esotéricos nos falta uno, por completeness. Vamos a decirlo. Hemos Sí, hecho toda la optimización de comunicaciones en el campo del tiempo y la frecuencia. sí. Está esta serie de ideas que han surgido, si acaso redefinimos en el mercado del Doppler y del Ah, Display. sí, OTFs, ¿no? Claro. ¿Qué hay ahí? Y parece que sí Sí. es válido. Si realmente, Sí. por ejemplo, te quieres comunicar un tren de alta velocidad, hay aplicaciones donde Sí. matemáticamente está correcto, no hay Sí. nada, no hay misterio ahí, o sea, o no hay trampa. Ujú. Pero vale la pena cambiarse a ese marco tan diferente, no lo sé. No, muchas Pero con veces... eso yo creo que estamos con la lista. No, de está bien, no, temas sí, no, exóticos. no, sí, es verdad que el tema de OTFs ahora está con ¿cómo se llama? Orthogonal Time Frequency, Claro. ¿no? Modulation o Space Pero Modulation. en el fondo es cambiarse de Sí. tiempo y frecuencia a Doppler y Eso es. delay Sí. spread. Pero bueno, hay muchos libros sobre eso, ¿no? Hay una ¿no? compañía Eso, entera, exacto. Coherent, Sí, que trató sí, Coherent, es verdad. pero Sí, se enfrentaron de que era mucho más difícil de lo que ellos imaginaban claro, convencer a las proveedoras de servicio de que se cambiara. o a las vendedoras de equipo que cambiaran de marco de referencia. Y UFDM funciona muy bien. Entonces, Claro. pues, claro. Así que... O sea, ¿para qué? Como dicen en inglés, el dicho allá, si no está roto, no lo arregles. Sí, sí, exacto. Si no está roto, no lo arregla. Si funciona, Ok. no lo toques. Vale, bueno, vamos a terminar la última, ¿vale? Que ya al final nos hemos pasado un poquito de tiempo, ¿no? Bueno, está un poco relacionado con los retos de los casos de uso, ¿no? Si al final quieres tener medidas de confiabilidad, ¿no? De los múltiples 9 que hemos dicho, ¿no? ¿Cuántas medidas nos necesitas, ¿no? Nosotros nos pasa muchas veces que los modelos de canal que hacemos, estadísticos, ¿no? Llámalo, ¿no? Pues nos fijamos mucho en el comportamiento en las colas de la log CDF incluso, ¿no? Probabilidades de D-6, D-7, y cómo haces fitting ahí a las medidas si no las hay, entonces es raro, ¿no? El pedirle ese nivel de precisión, ¿no? A algo que luego experimentalmente es muy difícil de validar, ¿no? Entonces, no sé cómo veis esto, ¿no? A ver, le doy prácticamente. la primicia a otro. Sí, es muy complicado. De hecho, teóricamente se necesita, porque necesita una validez de cuando hay un coche autónomo, no se puede perder ni uno cada 10 a la 90% de fiabilidad y no vale. Mira, cuando sea tú, un niñito de 5 años que está enfrente del auto autónomo, yo quiero 0. Probabilidad de error 0. Necesita un montón de 9. ¿Cómo lograr ese montón de 9? Necesita un montón de medidas. Entonces, para eso hay que desarrollar también sistemas de medida. A mí me ha parecido el sistema de medida autónomo que va girando a 360 con un cuánto tiempo necesita estar midiendo en un array o en un coche en movimiento para llegar a 10 a la más 9 un día. Claro. Más o menos, y eso sería una Un medida. punto. Y la cantidad de datos ¿dónde lo guardas luego, no? Todo, ¿no? Hay que empezar a desarrollar. No vayamos a 10 a la 9, vamos a ir a 10 a la 7, 10 a la 8, vamos a ir progresando, porque va a haber aplicaciones que nos van a demandar eso. Yo estoy convencido, y la clara es el coche autónomo. No queremos fallos. No, porque ¿cuántos coches autónomos se supone se cambia por el parque móvil? ¿Cuántos coches hay en España, en el mundo? Y coexistencia con coches que no son autónomos. Y de repente se te muere un humano de verdad. Sí, eso es, ¿no? Y las has cagado. Ahí ya el 9,999 empieza a Es imposible de modelar, esos efectos. Un rayo cósmico, ¿no? Déjame agregar una experiencia personal también. Empezamos a tratar de avanzar en esa dirección porque 3GPP partió diciendo, bueno, todo se ha hecho con 3.9, queremos 5.9, queremos 7.9, queremos 9.9. Y empezamos a ver lo que dices tú. Oye, espera un poco, nada más que recolectar la data, no lo puedo.
Entonces, ¿cómo estoy tratando de diseñar un sistema de tal que recolectando la data a nivel de investigación no puedo? Entonces, ahí hay una desconexión total entre el mundo de lo que me está pidiendo la norma y lo que es el mundo real. Si es algo que no es medible, no es utilizable. No puede hacer el conformance. Entonces, resultó la solución por otro lado, completamente cambio de marco de referencia. Entonces, yo empecé a hacer la pregunta pragmática. ¿Para qué se va a usar? No tanto quién va a pagar, pero ¿para qué se va a usar? Sí. Oh, no, es que si el robot y le va a dar vuelta al brazo y le va a pegar al operador. Ok, vamos a conversar con alguien que use robot en el campo industrial. Ah, no, el robot está dentro de una caja, una reja. Y dentro de la reja no entra nadie. Ah, ok, problema resuelto. Ahí tenés, 59. Problema resuelto. Entonces, con 3.9 afuera de la caja para decirle que estoy listo para ir al lunch. Sí. No estoy controlando el brazo y protegiendo al humano en tiempo real con un enlace celular. No. Entonces, la moraleja de esa anécdota es, creo que necesitamos avanzar mucho más en los modelos de uso antes de poder acceder, de cumplirle a la 3GPP con 5.9, con 9.9, con lo que sea, porque muchas veces sistemáticamente se está resolviendo el problema por otro lado. Por sí solo. Claro, pues en el caso del vehículo autónomo, sí, se habla de muchos 9, pero el vehículo autónomo también tiene un sistema de seguridad, tiene un montón de sensores para que no ocurran los accidentes o para que si va a cruzar alguien en la calle se detenga el vehículo sin necesidad de censarlo y determinarlo. O a lo mejor la primera generación va a ser camiones de Intercity que van a solamente usar algoritmo autónomo cuando ya están en carrera de alta velocidad, donde no hay cruce peatonal, donde no hay, por eso te digo, sistemáticamente gran parte de estos problemas van a ser resueltos por otro lado. Entonces tengamos cuidado con simplemente leer que 3GPP dice 9.9 y pongámonos a tomar medidas por 3 días para poder... un punto. No, me quedo tranquilo porque ya una de las cosas que estábamos haciendo era buscar esas medidas, no existen, así que me quedo mucho más tranquilo. Ok, pues ya está, eran las que tenía. No sé si alguien quería hacer alguna pregunta por ahí. Distinta de a qué hora se va a comer. Bueno, pues si quieres lo dejamos por aquí. Ah, bueno, sí, no, adelante, sí. Bueno, perfecto, la que sea. Un segundo. ¿Lo están Micrófono. registrando para el web? O? Sí. Pues creo que sí. ¿Sí? Pero que si luego quieres que lo filtremos, no. Hay que hablar. No me he sobrepasado. No. Sí, yo quería aprovechar ahora porque aquí se da una relación bonita en la que Reinaldo ha sido de alguna manera mentor de Mauricio también, y Mauricio ha estado sufriendo un poco en Chile, organizando el grupo que nos ha contado y demás, y ahora está mentorizando a otros alumnos. Y teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de personas de esta charla que estamos atendiendo somos estudiantes también, que prácticamente acabamos de empezar, me gustaría que compartieseis algún aprendizaje o nos diese algún consejo sobre algo que hubiese gustado a vosotros saber al principio cuando empezasteis y que os disteis cuenta más tarde, alguna cosa que pudiese a nosotros servirnos de ayuda o darnos algo de perspectiva, porque al principio empezar aquí todo abruma un poco, y aprovechar la experiencia que vosotros tenéis, pues creo que sería bastante útil para la inmensa mayoría de los que estamos aquí. Un resumen cortito, una reflexión personal. Cuando estaba yo, incluso antes de entrar a la universidad, tenía pasión por la electrónica. Ya me encargaba de estos kits de hazlo tú mismo, do it yourself, y armé mis amplificadores de guitarra y tal. Y entonces dije, yo quiero ser ingeniero eléctrico. Mi gran desencanto, después que conseguí con dificultad acceder a la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, donde me dijeron, no, si aquí se estudia para ser gerente. No, pues que yo lo que quiero es agarrar el cautín y soldar los transistores en esa época de A1. No, eso lo hace un technician, ingeniero civil electricista. Vas para la Intel a ser gerente de equipo. Entonces, ten claro cuál es tu pasión y contrasta esa pasión con la realidad objetiva del mundo laboral, del mundo profesional. Y si a lo mejor ese interés que yo tenía por la electrónica me hubiera dado cuenta que tenía un papel mucho más idóneo en el mundo académico,
podría haber hecho investigación en dispositivos y trabajar en el laboratorio, que en el fondo la electrónica de Cautín se acerca mucho al trabajo de laboratorio. Pero a mí me tocó una vuelta muy larga darme cuenta que la ingeniería civil eléctrica en Chile iba para otro lado. Iba para administración de personal, administración de empresas, lo que hoy día llamaríamos MBA. Un MBA con un corte muy técnico, entonces puedes hacer el plan de negocio de poner antena o poner represa, da lo mismo. Sí, me tocó un camino largo acercarme a hacer un doctorado y con el doctorado poder acceder a los laboratorios Bell, donde sí podía tener acceso a laboratorios de microondas y tomar medidas y volver a hacer trabajo en laboratorio. Quizá hubiera tenido una trayectoria mucho más rápida y mayor satisfacción personal si hubiera a lo mejor seguido física o electrónica de semiconductores, y al mismo tiempo estar muy consciente del entorno real. En un país como Chile no había fábricas de nada, todo importado, equipo importado de afuera. Entonces un precio que por lo menos hay que estar consciente. Si quieres hacer investigación a nivel dispositivo, a nivel laboratorio, puede que la realidad te obligue a pensar en una oportunidad que está afuera de Granada o afuera de España incluso. Ustedes tienen la suerte de estar muy cerca del mundo europeo, donde hay de todo. Pero si estás en un país como Chile o Sudamérica, ten cuidado, porque si te gusta la electrónica, no hay que hacer. Desde el punto de vista de mi experiencia, bueno, tuve la oportunidad siempre de compartir con Reinaldo y Rodolfo, y siempre todas las reuniones, y algo que le estaba comentando, es que me enseñaron a ser sistemático con todo mi trabajo, desde escribir hasta la parte de experimentos. Yo creo que en ese momento no lo aprecié, pero en el fondo vas construyendo tu currículum en la excelencia. Siempre mostrar que, sí, muchas veces uno está preocupado en la cantidad de cosas que uno está haciendo y no en la calidad de lo que está haciendo. Yo sé que muchas veces uno lo miden por el número, pero la calidad también habla del trabajo de uno. O sea, la publicación en el fondo que se está escribiendo habla de cómo es uno. Y en forma inconsciente me he dado cuenta después cuando uno va conociendo a otras personas, va viendo también que a uno lo juzgan, consciente o inconscientemente o sin maldad, pero en el fondo dice, oh, qué buen es tu trabajo. No solamente porque, o la idea, sino también cómo está escrito o presentado lo que está haciendo. Es otro nivel. Y algo que yo creo que en forma inconsciente fui viendo, el efecto que tiene las habilidades blandas. Sí, a uno le puede gustar mucho la parte técnica, ser muy bueno en la parte científica o escribiendo, pero si no puedes transmitir tus conocimientos, puede ser al público general o a tus alumnos, como están haciendo acá el grupo, o impactar a tu sociedad, a tu entorno, en verdad, no sé qué tanto tiene de efecto. Y también hacer redes de contacto con otras personas, o sea, ir a otra universidad, ver, ¿verdad?, cuáles son los problemas que tienen, cómo poder colaborar. Eso hace que el impacto de las cosas que estás haciendo sea mayor. Y eso requiere habilidades blandas. Yo nunca lo cuantifiqué de esa manera, y va teniendo un impacto en tu entorno. Ya pueden ver lo que están haciendo Juan Francisco con Pablo, y lo pueden ver aquí con todos ustedes. O sea, ese es el impacto que está teniendo, y la idea es que con el tiempo esto vaya siendo exponencial. O sea, ojalá que también ustedes después también tengan ese mismo nivel de laboratorio, y Pablo y Juan Francisco van a poder ver la curva exponencial de todo el esfuerzo de años de sacrificio que han tenido para poder devolverlo a la sociedad. Esas cosas son, y al final todo nace en el punto que están ahora haciendo el doctorado y creando esa sistematización, la calidad de lo que están haciendo. Y aquí tienen una oportunidad única, como decía Reinaldo, están súper cerca de todas las mentes más brillantes del mundo. Una cosa que a mí me costó salir de Chile, porque yo no entendía, haciendo el doctorado, decía, ¿por qué no me voy a una conferencia? Pero yo creo que estaba sentando las raíces primero, la parte de la investigación, de las publicaciones, la parte más dura, y ahora después con los años he podido salir a mostrarme y a las conferencias y todo, y ahora entiendo por qué me decían tanto, construye mejor primero las bases en forma sistemática y después empieza a hacer las otras cosas. Así consejo, hay que trabajar duro, ser súper sistemático, y la recompensa va a venir
no tan largo tiempo. Sí. Yo llevo, después de hacer doctorado, 7 años haciendo esto. Estamos acá trabajando con Reinaldo, ahora en la Universidad de Excelencia, y también aprovechar de disfrutar lo que uno está haciendo, ¿no? Todo el trabajo. O sea, ojalá pasamos tiempo con Juan Francisco, con Reinaldo, con Pablo, los demás, y también nos divertimos en los instantes que hay. Y cuando trabajamos duro. Así que yo creo que ese es un poco el consejo, sí, y hacerle caso a Pablo y a Juan Francisco. Sí. Que los van a guiar muy bien. Ok. ¿Alguien más por ahí? Bueno, pues... Yo quiero reforzar el punto que tú has dicho, porque es sumamente valioso y ustedes realmente tienen una oportunidad privilegiada de colaborar. Colaborar dentro de la universidad, dentro de Granada, en Andalucía, con el resto de Europa. Están a un par de horas en tren de alta velocidad. Imagínate el radio, todo lo que incluye en centros de investigación, ponle 5 horas. Ya están incluyendo Londres, París, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una oportunidad increíblemente valiosa. Como dice Mauricio, asegúrense de ser prolijos, sistemáticos, rigurosos, y ya con un par de artículos ya tienes una tarjeta de visita. Y puedes ir donde alguien que a lo mejor tiene más experiencia, que a lo mejor tiene más carrera, o un colega que esté al mismo nivel. Y de alguna manera motivar, inspirar la curiosidad y cuál es el paso siguiente. Y ya de pronto sale una colaboración. Y en mi experiencia, yo lo he intentado a lo largo de mi carrera, me gusta mucho conocer gente y ser de ese estilo. Hay veces que no resulta nada. Ok, nada perdido. Nada intentado, nada perdido. Pero muchísimas veces ha sido increíblemente valioso y la suma es mayor que 2 más 2. Bueno, como sea el dicho. Ustedes me entienden. Sí. Pero está la satisfacción personal de conocer gente nueva y está la potencialidad de colaborar. Las mejores colaboraciones son cuando hay complementación. También resulta grato alguien que tenga muy parecido y de alguna manera podemos comentar el paper juntos y qué sé yo, pero las dos son válidas y la más valiosa diría yo cuando se complementa. Por ejemplo, alguien que tiene la última en el dispositivo comparado con alguien que tiene tratamiento de señal. Y lo juntan los dos y tienen algo totalmente único. Pero tener la valentía de arriesgarse y ir donde el colega y decirle, mira, tengo esto y esto, ¿qué te parece? Por supuesto, tengan cuidado, hagan la primera publicación, su nombre escrito, y después podemos colaborar en el paso siguiente. Claro, pero tiene una dificultad, eso, colaborar en partes complementarias, que a las dos personas lo obliga a salir de su zona de confort. Claro. Y hay que hacer un esfuerzo nuevamente para poder acercarse a la otra parte que uno no está acostumbrado. Bueno, sí, Juanfran acá me decía que cuando trabajaba con Pablo, tuvo que salirse un poco de la zona de confort para la parte de antena, para seguir colaborando. Y cada vez que uno hace una colaboración complementaria, tiene que seguir, y uno sigue siempre estudiando y capacitándose para poder hacer esa... Me hiciste acordar, les repito un consejo que me dieron a mí cuando llegué a los laboratorios Bell. Jamás escriban otro artículo simplemente porque se podía. Eso es lo que le llamábamos Epsilon Article. Sí. Es una vuelta más a una rueda que ya está gastada. Vayan por el artículo que va a ser 10 veces más. ¿Y cómo se consigue? Pues un desafío bien grande. Bueno, hay que salirse del área de confort y hay que explorar áreas adyacentes. En un área donde se ha hecho muy poco trabajo, tú puedes ser el que da el 90% de la respuesta con el 10% del sacrificio. Y déjale a los demás que hagan el 90% del esfuerzo para completar el 10% que faltó. Sí, eso es fácil de decir, pero difícil de hacer. ¿No? Igual. Tienes que tener la visión de qué temas son, ¿no? Y eso es la evolución misma de la investigación, ¿no? Yo mismo lo veo en mi grupo cuando empecé allí a hacer el doctorado. Pues claro, es difícil al final, ¿no? Montar un grupo de la nada, pues al principio cuesta mucho, te fijas mucho en lo que hacen los demás, intentas hacer un poco más, ¿no? Entonces, pues los primeros artículos salían con mucho trabajo, con la maquinaria pesada, ¿no? Detrás, pero bueno, pues iban saliendo. Y poco a poco, pues te vas dando cuenta, ¿no? De yo quiero ser el que el resto de la gente lea los artículos y hagan ese trabajo pesado, ¿no? Entonces, es fácil de decir,
difícil de hacer, pero ahí te tienes que dejar guiar por gente con experiencia, que ya han pasado eso, ¿no? Entonces, en el caso de Pablo y de Juanfra, pues tenéis una buena guía para fijaros, ¿no? Y es verdad que el tema de calidad versus cantidad en España, el problema es que en España muchas veces se pesa el currículum al peso, ¿no? Por así decir, ¿no? Y muchas veces uno tiene la tentación de escribo 4 artículos malos o uno bueno, ¿no? Si luego me puntúa lo mismo en el cálculo de puntos que hace el algoritmo para ver si entras de faculty o no entras. Entonces, yo ahí no dudo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, digo, haz uno bueno en vez de 4 mal, ¿no? Pero muchas veces existe la tentación, ¿no? Entonces, bueno, son también cosas que tenéis que aprender vosotros mismos, ¿no? Valorar el esfuerzo que hacéis, a que preferís dedicarlo, pero tenéis lo bueno de que estáis en un grupo muy grande, con recursos, con compañeros con habilidades complementarias y podéis crecer bien, ¿no? Entonces, pues, aprovecharlo, ¿ok? Qué bien nos estáis poniendo. Sí, no, bueno. es que lo están grabando. Entonces pues hay que... Ok. Bueno, les comparto para que aligeremos un poquito el ambiente. Recién los primeros meses en los laboratorios Bell, mi jefe de la época, David Goodman, grandísimo personaje de las comunicaciones también, se paraba en la puerta de mi oficina y me decía, think big. Y por supuesto me daba un ataque de pánico instantáneo. En primer lugar, que este tío cree que deliberadamente estoy tratando de think small. No, por supuesto que quiero pensar en grande, pero es que no se me ocurre. Sí. Así que con calma, que los jefes a veces dicen muchas cosas y a veces hay que tomárselo con un pizquito de sal. Sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿vale? Ya vamos a cerrar esto y nada, pues hasta la próxima. Bien, con todo placer.